Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. ¿A alguien se le pasó por la cabeza que nunca íbamos a refutar a John ChatGPT Félix en el canal del Peso de la Verdad? Por supuesto que no, así que no se lo pierdan. Imposible que vamos a suponer que Calvino dijera, bueno, como es el elegido, puede morir en borrachera, puede morir en impiedad, no pasa nada, y cuando viene el texto, los borrachos, los injustos, ¿no heredarán el reino de Dios? ¿Qué pasa? Acá se Es decir, confunde el heredar el reino de Dios con el tema de la elección. Bueno, ¿qué se puede esperar de este indocto? burla, acá sí la gente que se hace pasar por calvinista se burla. O sea, el texto lo dice, Calvino se cuidaba los reformados se cuidaban de ese texto, y acá hacen un mamarracho. Creen que una persona supuestamente elegida o que no prende la salvación te puede morir adulterando y te va a pasar. ¿De dónde sacan esa locura? Pero repito, Calvino lo tenía claro. Una persona entienda. Bien, vamos a ver lo que realmente dijo Juan Calvino. Pero como todos ya saben y ya se acaban de dar cuenta, el indocto no presenta ninguna evidencia. Por lo tanto, se transforma en una petición, en una falacia de petición de principio. Es decir, no hay evidencia, simplemente son palabras al aire. Calvino dijo esto, y dónde está la página? ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está el libro? Nada, por supuesto. Pero como nosotros aquí en Carta de Peso, la verdad, somos responsables de lo que queremos hacer, vamos a leer entonces a Juan Calvino y para eso vamos a leer en el libro tercero, capítulo 23, el inciso 10 de la institución de la religión cristiana. Dice así, observen. Les preguntó por otra parte si en la persona elegida hay algo natural que inclina a Dios a amarla. Sí, como tiene que ser, responden que no hay nada. La consecuencia es que Dios no tiene en cuenta a la persona, sino que extrae de su propia bondad la razón de hacerle bien. Dios elige una y rechaza la otra, no procede pues de lo que Él vea en la persona, sino de su sola misericordia que le da la libertad de manifestarse donde y cuando bien le parezca. En otras palabras, Calvino aquí dice lo contrario a lo que John Félix dice. La elección no depende de la última evidencia que nosotros veamos en la persona. Y el indocto confunde una cosa que es la elección y confunde las evidencias externas de una persona que es cristiana. Doctor, ¿qué tiene que ver? O sea, no depende de mí, de cuándo Calvino enseñó que la elección va a depender de que nosotros veamos si la persona cae en algún pecado o no, o que muera. No, indocto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero, en fin, yo sé que a ti te gusta hacer el ridículo en redes sociales. Libro tercero, capítulo 24, inciso 4. Dice lo siguiente: a diferencia de los que enseñan erróneamente que la eficacia y la certeza de la elección dependen de la fe, prestemos atención si queremos estar seguros de nuestra elección, en no tener en cuenta más que los indicadores que son testigos fiables de ello. El diablo no tiene tentación tan fuerte ni peligrosa para hacerle dudar a los creyentes de su elección como la de promover en ellos un necio anhelo de buscarla donde no hay que buscarla. Es decir, lo mismo que hace John Félix. John Félix busca la elección en lo que los ojos humanos pueden ver en su última instancia. No, indocto, no. La elección está escondida en la voluntad secreta de Dios, lo que se conoce también como su benevolencia. Por eso, por eso que la elección es antes de la fundación del mundo, no después de la fundación del mundo, ni tampoco según las personas vean. No. No, la elección no depende de la evidencia que puedan ver nuestros ojos. ¿Entiende eso tu cerebro o hay que explicártelo otra vez? Pero no te preocupes, aquí te vamos a seguir ayudando. Entonces, vamos a leer ahora entonces el libro tercero, capítulo 2, inciso 11. Si alguien señala que los creyentes ya no estarán seguros de nada, ni podrán saber si son adoptados por Dios, mi respuesta es que aunque hay una gran semejanza y mucha afinidad entre los elegidos y los que tienen una fe muerta o temporal, la confianza que Pablo menciona, Gálatas 4:6, atreverse a llamar Padre a Dios a viva voz,
solo es real en los elegidos. Y escucha lo que dice ahora John ChatGPT Félix. Dice, Dios solo regenera para la eternidad a los elegidos mediante una simiente incorruptible, plantada en el corazón de ellos y sobre la cual Dios vela para que no perezca. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que no, es que este murió en borrachera, no fue elegido. No, indocto, ¿qué tiene que ver eso, hombre? Lee lo que escribió Juan Calvino, porque ni siquiera estamos hablando de la Biblia. Ojo, ni siquiera estamos hablando de lo que escribió Juan Calvino. Pero bien, yo sé que a ti, con razón, huyes de retrodebate, viejo, si no, era un desastre, indocto. Saca, de hecho, ni siquiera, por último, podría haber citado alguna página del libro de Juan Calvino para deducir, digamos, analizar algo, pero no traes nada, indocto, no traes nada, te lo inventas. Ok, sí, para Calvino sí lo tenía clarísimo. Momentáneamente sí puede estar un no elegido en la gracia de Cristo. Y puede ser, repito, puede ser partícipe de la gracia eficaz, aunque no va a ser partícipe en plenitud como es el elegido. Es decir, Entonces no es eficaz, pues indocto. ¿Cómo un no elegido va a estar en una gracia eficaz? Si al final ese no elegido no va a ser elegido, es porque no es eficaz, indocto. Y luego se quejan de que uno le hace videíto, pero si dicen esta manganada de estupideces, estimado, ¿cómo pueden decir esta troleada de burrada en redes sociales, Dios? Ya basta, estimado. Ya déjenme una semana libre, por favor. elegido prácticamente tiene la raíz de la gracia eficaz, tiene la regeneración, tiene todo, pero sí, el no elegido puede tener alcance en cierta parte de la gracia verdadera. Estamos hablando de la gracia eficaz, ojo, estamos hablando, sí lo puede tener el no elegido, repito, no en plenitud, pero sí en parte lo puede tener el no elegido. Pero ¿qué pasa? Acá está el asunto. Cuando el no elegido tiene se le ha dado la gracia eficaz, pero no en su plenitud, se comporta como un elegido. Esa es la realidad. Uno no elige. Entonces no es eficaz la gracia, pues indocto. Pero bueno, no te preocupes, que hable Juan Calvino mejor. ¿Ya? No voy a hablar yo, que hable Juan Calvino. Capítulo, libro tercero, capítulo 2, inciso 11. Observa John ChatGPT Félix. Sin embargo, se puede decir que los reprobados creen, en cierta forma, que Dios les es favorable, puesto que aceptan el don de la reconciliación, pero lo hacen de manera confusa y sin firme resolución de su parte. No participan con los hijos de Dios en la misma fe ni en la misma regeneración, pero bajo cubierta de hipocresía lo aparentan. En otras palabras, nunca tuvieron la gracia eficaz, indocto. Pero yo sé como a ti no te quedó claro, vamos a otro más. No quepe más duda, estoy en la institución de la religión cristiana, aquí que escribió Juan Calvino, ahí está la evidencia. Y observen lo que dice el libro tercero, estoy en el capítulo 24 y en el inciso 12, dice aquí. Después de haber criticado a la incredulidad, los enormes blasfemias y los demás pecados de su pueblo, anuncian que no dejará de venir un redentor. ¿Por qué mostró Dios esta gracia a unos y a no a los otros? Si alguno quiere buscar una razón más alta que el consejo incomprensible y secreto de Dios, se torturará en vano. Eso es lo que hace justamente John Félix, se tortura en vano. Claramente Calvino aquí dice que a unos se les dio una gracia y a otros no se les dio esa gracia. Y el indocto anda diciendo que se le dio la misma gracia eficaz a los dos. No, estimado, si esto es un chiste se cuenta solo. Vamos entonces al libro tercero, capítulo 2, inciso 30. Dice, la fe que hablamos es la que distingue a los hijos de Dios de los reprobados, a los creyentes de los incrédulos. Si alguien cree que Dios manda algo de manera injusta y que amenaza cuando no hay razón, ¿será tal persona un creyente? Todos dirán que no. Por tanto, la fe no tendrá firmeza si no está fundada sobre la misericordia de Dios. Por lo tanto, entonces, no es que hayan estado en una gracia eficaz, porque está fundado todo en la misericordia de Dios. No hay una iglesia eficaz en los réprobos.
el texto te dice que ellos no tienen una misericordia de Dios. Hay una clara distinción que a uno se le da una cosa y al otro no, pero este indocto vaya a saber que, bueno, no está leyendo nada, se lo está todo inventando, pero eso es lo que pasa con esta gente indocta. Y por supuesto hay más todavía. Libro tercero, capítulo 2, inciso 11, dice lo siguiente: el Espíritu Santo en efecto no sella ni confirma en realidad la remisión de los pecados más que los elegidos, que tienen una fuerte convicción de pecado y se benefician de dicha remisión. Sin embargo, se puede decir que los reprobados creen, en cierta forma, que Dios les es favorable, puesto que aceptan el don de la reconciliación, pero lo hacen de manera confusa y sin firme resolución de su parte. No participan con los hijos de Dios en la misma fe ni en la misma regeneración. Por lo tanto, indocto, no es que ellos hayan tenido una gracia eficaz, nunca tuvieron una gracia eficaz. Pero tú dices que sí, y aquí claramente Calvino dice que no. ¿A quién le creemos entonces? ¿A quién le creemos? El texto dice que no participan con los hijos de Dios, tú dices que sí porque tienen la misma gracia eficaz, ni en la misma fe, pero tú dices que sí porque tienen la misma gracia eficaz, ni en la misma regeneración, pero tú dices que sí porque tienen la misma gracia eficaz. ¿Y cómo va a ser eficaz, indocto, si el fin de ellos no es el fin de los elegidos? ¿Qué gracia? ¿Cómo va a ser una gracia eficaz algo que no va a ser eficaz? Educándote, indocto. Estoy en el libro cuarto, capítulo primero, inciso tercero. ¿Ya? Observa lo que dice aquí. Sin embargo, para vivir en la unidad de esta iglesia no es necesario que veamos materialmente una iglesia o que la señalemos con el dedo. Es preferible, puesto que debemos creerla, que la reconozcamos cuando es invisible, tanto como la reconoceremos cuando la veamos en el gran día. Porque nuestra fe no tiene menos valor cuando confiesa la iglesia que nuestro discernimiento no puede captar. Aquí no se nos pide que distingamos a los escogidos de los réprobos. Escucha, algo que pertenece solo a Dios, no a nosotros, indoctos. A ver si te quedó claro que no se puede saber quiénes son los escogidos y quiénes son los réprobos por el mero hecho de que tú lo hayas visto en borrachera, lo hayas visto en este otro pecado. O sea, no, indocto. Por eso es que hay que leer a Juan Calvino, indocto. Te acabo de decir, repito, para Calvino sí. Para Calvino, un no elegido puede estar momentáneamente escrito en el libro de la vida. Según este indocto, dice que Calvino dijo que un réprobo puede estar escrito en el libro de la vida y después, obviamente, ser borrado. Ay, señor. A ver, sigamos escuchando. ¿Quién es el elegido prácticamente para Calvino? El que permanece para siempre en el libro de la vida. Pero repito, Calvino era clarísimo. Un no elegido puede estar en el libro de la vida. ¿Pero por qué? Ok, Calvino era clarísimo. ¿Dónde es clarísimo, indocto? ¿En qué libro, indocto? Dice Calvino es clarísimo, pero ¿dónde? Mediocre. Decía, no porque ese es loquito Calvino, sino sabía que hay textos que tenía que dar una explicación. Si hay textos que sí te dice gramaticalmente. Bien. Vamos entonces a... No importa. Vamos entonces a ver el libro tercero, capítulo 24, inciso 5. Dice lo siguiente Juan Calvino. Si somos escogidos en Cristo, no encontraremos la certeza de nuestra elección nosotros, ni siquiera en Dios el Padre si lo imaginamos sin su Hijo. Cristo es pues un espejo en el que hay que contemplar nuestra elección, que veremos sin engaños. Cristo es aquel a quien el Padre se propuso incorporar a los que desde toda la eternidad quiso que fueran suyos, con el fin de considerar hijos de Dios a todos los que reconoce entre sus miembros. Así tenemos en la comunión con Cristo un testimonio seguro y cierto de que estamos inscritos en el libro de la vida, y en ningún minuto dice que los réprobos también pueden estar inscritos en el libro de la vida, solamente se habla de los elegidos. Bravo, indocto. Hay que aplaudirte porque te esfuerzas toda la semana para decir burrada en redes sociales. Muy bien, John Félix. Vamos entonces a la última refutación. Calvino escribió un comentario al Evangelio de Juan
Y respecto a Juan capítulo 10, en Juan capítulo 10, verso 28, lo siguiente. Y no perecerán jamás. Es un fruto inestimable de fe que Cristo nos pida que estemos convencidos de nuestra seguridad cuando somos traídos por la fe a su redil. Pero también debemos observar en qué fundamento descansa esta certeza. Es porque Él será un fiel guardián de nuestra salvación, porque Él testifica que nuestra salvación está en su mano. Y si esto no fuera suficiente, dice que serán guardados con seguridad por el poder de su Padre. Este es un pasaje extraordinario, por lo que se nos enseña que la salvación de todos los elegidos no es menos segura, que el poder de Dios es invencible. Además, Cristo no tenía la intención de lanzar tontamente esta palabra al aire, sino de dar una promesa que debería permanecer profundamente grabada en sus mentes. Y por lo tanto, inferimos que la declaración de Cristo tiene la intención de mostrar que los elegidos están absolutamente seguros de su salvación. Estamos rodeados en verdad de poderosos adversarios y nuestra debilidad es tan grande que en todo momento estamos en peligro inminente de muerte. Pero como el que guarda que lo que hemos encomendado es más grande o más poderoso que todos, no tenemos por qué temblar como si nuestra vida estuviera en peligro. En otras palabras, lo que está diciendo Juan Calvino aquí es que la salvación es tan segura, no porque tengamos miedo de que nuestros nombres se nos borren del libro de la vida, no, sino porque tenemos un guardián tan perfecto que Él es el que vela por nuestra seguridad. Y en ningún momento Calvino habla de que los elegidos los no elegidos, los reprobados, hayan estado en el libro de la vida y que ellos se hayan perdido, pero que su nombre haya estado escrito allí. Eso es invento barato de John ChatGPT Félix. Así que con esto lo dejamos aquí, no quiero seguir molestando, quitándole más tiempo. Yo no voy a perder más tiempo de mi vida en este indocto, acostumbrado a huir de reto, a debate, así que me da igual. Así que, damas y caballeros, tengan más cuidado con este tipo de gente. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.